Espero que nuevamente esté muy bien. Vamos a continuar con el tema de la seguridad en los lugares de trabajo, la NFPA 70E. Vamos a la parte 2, que tiene que ver con un resumen de las exigencias principales. Resumen de las exigencias principales. Obviamente vamos a ver parte de ellas y después vamos a ir desarrollando, desglosando. Eso es importante. Voy a pasar inmediatamente a compartir pantalla. Antes les recuerdo que den un like si les gusta el contenido que estoy transmitiendo y también que se puedan agregar, ¿cierto? Incorporarse dentro del canal. Vamos entonces. Esta sería la presentación, la continuación de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Entonces, ¿cuáles serían las exigencias de la norma NFPA 70E? Obviamente para generar un espacio seguro de trabajo, que eso es lo más importante. Primero que todo, dice reconocer y evitar las condiciones inseguras de trabajo. Recordémonos que legalmente esto es parte de una exigencia del empleador, ¿ya? Y esto debe ser transmitido, debe ser comunicado a los empleados, a los trabajadores. Tiene que haber un reconocimiento. 2, dice implementar un programa de seguridad eléctrica y comunicarlo a todo el personal. Esto aparece en el primer capítulo, ¿cierto? 110.1 de la norma. Dice que los empleadores deben implementar y además no solamente hacer una implementación, sino que también una documentación del programa de seguridad que tenga que ver con todas las actividades de los empleados relacionados con los trabajos y la seguridad. Ya, esto tiene que ser para los diferentes niveles de voltaje, diferentes niveles de las energías incidentes. Acordémonos que el relámpago de arco, eso es lo que produce, energía incidente que por temperatura quema. Dice, y condiciones del circuito que se pueden encontrar, abierto, cerrado, energizado, por qué lado viene la energía, todo eso tiene que ser plenamente documentado. Dice, el programa de seguridad debe incluir, como mínimo, dice, inspeccionar y evaluar los equipos eléctricos, cuáles son los estados de los equipos. Dice, mantener la integridad de la aislación, el aislamiento de los equipos eléctricos y de las partes envolventes de esto, los cables, por ejemplo, los interruptores. Planificar cada uno de los trabajos y documentarlos. Hacer, en algunas empresas le llaman la AST, Análisis de Seguridad del Trabajo. Tienen diferentes nombres. Dice, desenergizar si es posible. ¿Por qué? Porque hay muchos trabajos que es necesario realizarlos con energía. Ya vamos a estar viendo más adelante, ¿cierto?, cuáles son las condiciones por las cuales se podrían realizar trabajos con energía. Anticipar eventos inesperados o no esperados. Anteponerse ante la posibilidad de que pueda ocurrir alguna realimentación, por ejemplo. Dice, identificar los peligros eléctricos y reducir los riesgos asociados. Proteger a los empleados contra lo que estuvimos viendo en la otra vez, el choque eléctrico, que es por contacto, las quemaduras. Dice, la ráfaga, que es la explosión, ¿cierto? Y otros peligros causados por el medio ambiente en el cual se están desenvolviendo cada uno de los maestros que tenemos a nuestro cargo. A grandes modos, dice, usar las herramientas correctas y en buen estado. Una cosa es que sea la herramienta adecuada, pero la otra es verificar que esté en buen estado. Evaluar las habilidades de las personas, ¿cierto? Hay personas que tienen las competencias, que tienen las capacidades, que tienen la capacitación, ¿cierto? Y hay otras que simplemente no las tienen. Es parte también del trabajo que se debe realizar. Y también auditar. Auditar todos estos principios, todo esto, auditar los procedimientos, auditar las condiciones de trabajo de terreno, auditar los procedimientos. Esos son, por eso dice este programa de seguridad debe incluir todo esto. Dice, realizar una evaluación integral de los riesgos eléctricos en todos los lugares de trabajo.
Ahí aparece una tabla, la 130.7, donde se hace, dependiendo si es un tablero, si es una línea, si es una torre, dónde se va a trabajar, cuáles son las tablas de riesgo, si es alto, bajo, y cuáles son los equipos que se debieran incluir. Dice, incluido el potencial de error humano. La distracción, por ejemplo, no considerar correctamente las distancias, no utilizar la ropa adecuada. Eso puede pasar perfectamente por un error humano. Dice que se utilizará antes de iniciar el trabajo dentro del límite de enfoque limitado de los conductores eléctricos energizados y las partes que funcionan. Y esto es bien importante, ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, ¿cierto? Que siempre se considera voltaje de riesgo, potencial de riesgo, 50 volt o más. En la evaluación del riesgo, ¿qué se debe considerar? Uno, identificar y análisis de los peligros potenciales. Identificar las tareas que se van a llevar a cabo. Desconectar, conectar, abrir, cerrar. Documentación de los peligros asociados con cada una de las tareas. Eso debe ser, acordémonos que eso debe ser transmitido, tiene que haber capacitación, debe haber conocimiento de todo esto. Estimación del riesgo para cada par, peligro, tarea. Cada tarea tiene un peligro, un riesgo asociado. Y eso siempre debe quedar plenamente en conocimiento y ya por escrito. Dice, determinación de las medidas de protección apropiadas necesarias para reducir suficientemente el nivel de riesgo. Distancias, elementos de protección personal, tipo de ropa a utilizar, cuáles son las energías incidentes, niveles de voltaje, entre otros, ¿cierto? Dice, incluir en el punto anterior un procedimiento para informar a los empleados sobre los peligros, procedimientos apropiados, cuáles son las precauciones especiales que se deben tener en cuenta, controles de fuentes de energía, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el candadeo, el bloqueo de equipos, dice, y también los requisitos mínimos de elementos de protección personal. Ahí tenemos un pequeño flujo, ¿cierto?, donde podemos ver lo que es la gestión de la seguridad. Este también es de la NFPA, la 70, que es identificación del riesgo. Y aquí en la tercera, podríamos decir columna, aparece en qué parte de la NFPA está incorporado. Dice riesgo inicial estimado, diseño inherentemente seguro, eso tiene que ver con la eliminación del riesgo o la sustitución de los equipos o de las ropas que puedan generar el riesgo. ¿Existe riesgo residual o no? ¿Cuáles son los dispositivos protectores? ¿Cuáles son los usos que se deben tener en cuenta? ¿Existe riesgo residual estimado? Obviamente aquí viene una pregunta que es, ¿se logró la reducción deseada del riesgo? Aquí tenemos dos alternativas, ¿cierto? En este flujo, no. Por lo tanto, volvemos al inicio y si se logró reducir el riesgo. ¿Cuáles son los sistemas que aumentan la concientización, el pensamiento de las personas, el estar pendiente, estar concientizado, ¿cierto?, de lo que pueda pasar, de los riesgos involucrados, ¿cierto?, y de lo que pueda generar. Ahí tiene que haber entrenamiento sobre los procedimientos y eso se tiene que hacer continuamente. Dice instrucción y organización del trabajo. ¿Quién debe estar ahí? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Ya? Las capacitaciones que debe tener, cuáles son las tareas a cumplir. Dice equipos de protección personal. También aquí aparece en la sección 130.5. Punto 7 también. ¿Existe todavía un riesgo residual? Buena pregunta. Evaluemos. ¿Se logró la reducción deseada del riesgo? No. Nuevamente partimos. Si se logra, dice verificar, validar y documentar. Esto se llama, en el fondo, gestión de la seguridad. Gestión de la seguridad, y aquí podemos ver la figura F. F, ¿cierto? Corresponde al anexo, ¿cierto? El anexo F, donde se hace la gestión de la seguridad. Y esto se llama proceso de evaluación del riesgo con sus tablas
ya dice jerarquizar los métodos de control de riesgo. Dice, los métodos de control de riesgo deben implementarse de acuerdo con la siguiente jerarquía. Jerarquía. Primero, eliminar la amenaza. Es lo primero que se debe considerar, la eliminación. Es la primera prioridad dentro de todo. Dice, mientras se usa el elemento de protección personal para protegerse contra él como la última línea de defensa. O sea, primero está la distancia. Primero está la eliminación del riesgo, sustituir los equipos. Y si con todo eso sigue habiendo riesgos por potencial, por ejemplo, o por el arco eléctrico, existen los elementos de protección personal, pero es la última línea de defensa, no es la primera. Y eso hay que tenerlo siempre muy presente. Jerarquización del riesgo. Primero, eliminación del riesgo. Después viene sustitución. Si el riesgo permanece y el equipo es obsoleto, por ejemplo, tiene algún tipo de daño, hay que cambiarlo. Lo que son equipos, protecciones o mejorar los procedimientos. Muchas veces es necesario actualizar los procedimientos porque han habido cambios dentro de los equipos. Y también el uso de controles de ingeniería. Todos estos aspectos obviamente hay que ir detallando. Uso adecuado de los elementos de protección personal. Dice, el mayor impacto en la limitación o evitación de las heridas o daños a la salud. Acordémonos que el uso de los EPP, ¿cierto?, es la última línea de defensa, pero son de bastante utilidad para disminuir, ¿cierto?, disminuir los daños, bajarlos a un mínimo. Dice, potencial impacto en la exposición no intencional. Eso quiere decir un movimiento en falso, por ejemplo, o un conductor que fue movido ya en una forma inadecuada con la posibilidad de que toque un elemento con potencial. Dice, impacto mínimo en la severidad de las heridas o daños a la salud. Dice, sin impacto en la probabilidad de que ocurra uno o más eventos peligrosos. ¿Se fijan? Es bien importante lo que es el uso de los elementos de protección personal. También tenemos el tema de la conciencia, la concientización, hacer ver a las personas especialmente el impacto que va a tener sobre ellos, su cuerpo, su salud y también respecto de sus familias. Tremendamente importante. Dice, potencial impacto en la limitación o evitación de las heridas o daños a la salud. Debe haber conciencia y esa conciencia tiene que ser permanente. Dice, potencial impacto en la exposición no intencional. Impacto mínimo o sin impacto en la severidad de la herida o daños en la salud. Controles administrativos que se pueden llevar a cabo también. Capacitación del personal permanente, constante, habitual, cada cierto tiempo. Hay cosas que deben ser cada 2 meses, cada 5 meses, una vez al año. Lo que son los procedimientos, los que son procedimientos actualizados por cambios de equipo. Dice, restricciones para el acceso a los lugares de trabajo, colocar barreras, colocar señalizaciones. Tiene que ver, lo que son los controles administrativos, tiene que ver con ese tipo de detalles. Restringir, peligro, advertencia, alto voltaje. Dice, con las medidas anteriores se pretende eliminar los siguientes ejemplos de modalidades de falla, porque van a aparecer fallas. Por ejemplo, en la eliminación del riesgo, ¿qué puede pasar? Falla de los componentes. Aplicación incorrecta de las especificaciones de construcción, de uso. Dice, cálculos incorrectos, por ejemplo, cálculo incorrecto de las secciones de los conductores, de las protecciones, capacidad de ruptura de los equipos. Distancia, que se deben respetar respecto, por ejemplo, del uso de pértiga. Dice cálculo, toxicidad, fuerza, durabilidad. Dice control inadecuado de las adquisiciones. Dice mantenimiento incorrecto o insuficiente o una mezcla de ambos. Eso también ya podría, obviamente, atentar contra lo que es la eliminación del riesgo. Sustitución, dice interacción inesperada o imprevista con el equipo, ¿cierto? Estamos hablando
con el equipo, estamos hablando con los elementos de protección. Dice presión de producción excesiva. Muchas veces nosotros nos vemos enfrentados al cumplimiento de metas, tenemos que cumplir, tenemos que sacar adelante el trabajo como sea, vienen las presiones de arriba, de la jefatura, muchas veces ya obviando, ¿cierto?, el riesgo que pudiese involucrar. Yo más de alguna vez caí en ese pecado, por decirlo de alguna manera, de presionar excesivamente a la gente para lograr terminar. ¿Por qué? Porque se venía la noche y los trabajos con líneas vivas había que hacerlos durante el día y cosas por el estilo. Uno puede incurrir en eso ya y hay que evitarlo. Dice control inadecuado de las adquisiciones. Eso quiere decir el equipo llegó en mal estado, le faltaba una pieza quebrada. Eso sería uso de controles de ingeniería. Dice aplicación incorrecta de las especificaciones. El equipo tiene especificaciones, todos los equipos vienen con su manual de uso, cómo debe ser abierto, cerrado un interruptor, cómo debe ser verificado el contenido de hexafluoruro de azufre o de aceite en su defecto. Dice tareas no previstas, o sea, llega un equipo, llega algo nuevo y dice se adhieren o se agregan nuevas tareas, nuevas funciones, y eso es fuera de lo normal, de lo que estábamos acostumbrados a realizar. Dice incentivo para eludir o reducir la efectividad, la rapidez, las metas, todo eso. Chuta, saltémonos pasos. Grave. Presión de producción excesiva, que ya lo comentamos, y también falla de los sistemas de protección. Los elementos de protección personal o los equipos que debieran protegernos, relé, ciertos transformadores de corriente, transformadores de potencial o interruptores. Dice, sistemas que aumentan la concientización de los peligros potenciales, dice demasiadas señales de advertencia. Demasiadas. Por lo tanto, se pierde la credibilidad un poco. Ya se tiende ya a no leerlas, a no tenerlas en cuenta. Dice, depreciación del efecto con el transcurso del tiempo. O sea, al principio estamos muy concientizados, estamos muy claros de los riesgos, pero pasa el tiempo, no sucede nada, se va depreciando, va perdiendo el valor, va perdiendo el costo de lo que significa un accidente. Falta de comprensión de los impactos personales, los costos personales de recibir una descarga, por ejemplo, o estar frente a un relámpago de arco. Los costos familiares para nuestra esposa, para nuestros hijos, eso también. Falla la comprensión, no tener claro. Ya, vamos a llegar hasta acá, esto que tiene que ver con el entrenamiento del personal. Ya vamos a continuar en una nueva... no, es lo último que estaríamos viendo hoy día. Dice entrenamiento del personal. Dice entrenamiento no comprendido. Muchas veces se dice que sí, que se entiende, que se tiene claro, pero hay aspectos, por ejemplo, lo que es de un cortocircuito, de alguna variable o algo. Dice riesgos identificados, no comunicados claramente, y ahí está la capacidad de poder transmitir, ¿cierto?, de los capataces o de la jefatura. Dice depreciación del efecto con el transcurso del tiempo, ya lo expliqué recién. Dice material de entrenamiento no actualizado, o sea, seguimos entrenando en función de un tipo de equipo o de una herramienta que ya fue cambiada hace un tiempo. Dice entrenamiento no coherente con las instrucciones. Se entrena una cosa que no tiene nada que ver ya con las instrucciones que después van a ser dadas por el capataz. Una cosa es lo que se enseña y otra cosa son las órdenes que se dan después. Dice material de entrenamiento no incluye detalles acerca del modo en que se debe efectuar el trabajo. Hasta acá vamos a dejar lo que es la parte 2. Vamos a ir semana a semana, voy a tratar de ir agregando lo más rápido que se pueda. Ya, son varias partes los que hay que ver en la NFPA, hay que hacer cálculos también de energías incidentes, como les explicaba en el anterior. Así que, como les digo,
es importante un like, que se suscriban al canal. Y si de repente quieren hacer algún comentario, muy bienvenido y les pido que también lo recomienden. Vamos a trabajar mucho lo que es el tema de la seguridad en los lugares de trabajo, los elementos de protección personal. Más adelante también voy a estar incorporando algo sobre trabajos con líneas vivas, las herramientas que se ocupan, los procedimientos. Muchas gracias y espero que haya sido de vuestro agrado esta nueva parte sobre la NFPA 70E.